en Olavarría. Víctima de un femicidio. Lo mató, no. En el crimen. Un femicidio. Doble homicidio. Heridas abiertas. Casos policiales ocurridos en la ciudad de Olavarría. ¿Cuántas veces puede repetirse la misma tragedia en una familia? ¿Qué significa crecer bajo la sombra de la violencia de género? En Olavarría, Valentina Gallina parecía tener la respuesta: transformar el dolor en militancia. Pero en 2020, con apenas 19 años, fue asesinada por su pareja, quien además intentó encubrir el hecho. Hoy vamos a reconstruir su historia, la de su madre y la de una justicia que llegó, pero demasiado tarde. Mi nombre es Martina Machado. Esto es Heridas Abiertas, y en el episodio de hoy vamos a abordar el caso de Valentina Gallina, ocurrido el 4 de enero de 2020 en Olavarría. Valentina tenía 19 años. Vivía en el barrio Isaura de la ciudad de Olavarría, un lugar que queda en las afueras, pasando la ruta 226. Valentina convivía con su novio, Alejandro Diego Ezequiel Páez, de 29 años. El 4 de enero de 2020, la policía recibe un llamado a eso de las 11 de la mañana, alertando sobre una joven que estaba desvanecida en una vivienda de la calle 108, en el barrio Isaura. Inmediatamente, sirenas de policías y ambulancias resonaron en la ciudad. Al llegar al lugar, Páez les abrió la puerta. Entraron a la casa y se encontraron con una terrible escena. Valentina estaba tirada en el piso, gravemente herida. Valentina todavía estaba con vida cuando llegaron los médicos. Fue llevada de urgencia al Hospital Municipal Héctor Cura, pero no resistió. A los pocos minutos no pudo luchar más por su vida. Había datos en el cuerpo que demostraban que había pasado un largo tiempo hasta que se llamó a la policía. En 2008 Valentina tenía 7 años. Su mamá Valeria Casola tenía 24, cuando fue asesinada el 12 de junio, de 5 puñaladas, por su novio Jorge Villanueva. En ese tiempo no existía la figura penal de femicidio, y Villanueva fue condenado a 10 años de prisión por homicidio simple, pero quedó libre 7 años después. Mientras tanto, Valentina creció con la figura de la violencia de género en su conciencia y fue una de las tantas hijas e hijos a los que les arrebatan a sus madres. Era una historia que nos dolía mucho como familia porque todos sentíamos que tenían, o sea, los adultos, ¿no? Sentían que tenían algo de culpa en ese desenlace y como que el destino de Valeria en un momento había virado para ese lugar y no había manera de revertirlo. Pero a partir del 2015, cuando empezamos a comprender qué era lo que se jugaba en el entramado de la violencia, bueno, fue muy liberador y bueno, por suerte Valentina también pudo reparar esa figura de la madre y no culpabilizarla tanto. En febrero de 2019, la familia de Valentina abrió un hogar para mujeres en situación de vulnerabilidad, al que nombraron Casa Popular Valeria, en recuerdo a su madre. Valentina estuvo presente en su inauguración y alzó en sus manos un cartel que había pintado ella misma y que decía «Vivas nos queremos». Junto a su prima, Osana Casola, participó activamente del lugar, ayudando a las chicas que vivían situaciones de violencia en sus casas y sus relaciones. Era muy grandota, muy imponente, ella muy segura, con una capacidad de cuidar a su entorno, ¿no? Una personalidad muy fuerte también, muy joven, muy hermosa, le gustaba mucho estar con los niños, con niñas. Y bueno, y era poderosa ella era libre. Ella hacía y deshacía y tenía sus amigas y las cuidaba y las acompañaba. Que su libertad le costó la vida. Como escuchaste, Valentina siempre tuvo la figura de violencia de género muy presente en su vida y tristemente fue víctima también de ella. Osana destaca el desamparo en el que crecen las niñeces que se encuentran expuestas a este tipo de situaciones. Es tan alto el grado de desamparo al matar a la madre que el resto de la configuración familiar no logra cobrar el peso necesario para contener la situación. En ninguno de los casos, nosotros acompañamos muchos casos
acá en Olavarría y bueno, desde el ministerio en la región. Y el tema de la situación subjetiva de los pibes y las pibas en torno al desamparo es dificilísimo de revertir. Según la ley de víctimas, en casos de violencia de género, la actuación de la justicia deberá ser inmediata, tomando todas las medidas necesarias para evitar los peligros a los que se encuentra expuesta la víctima. Pero según Osana sigue faltando cierta contención que se debería dar en las primeras horas después de semejante situación. El Centro de Asistencia a Víctimas, encargado de esta contención, hizo su intervención dentro de la familia Valentina, más que nada con su abuela, pero en ese momento ella no estaba en condiciones de enfrentar nada. En un principio Diego no quiso declarar, pero con el correr de las horas declaró y contó una versión en la que 4 o 5 personas entraron a la casa y comenzaron a dispararle a él y a Valentina. Habló de una lucha campal de 4 horas, en la que Valentina se interpuso ante los disparos y le salvó la vida. Pero la declaración no terminó de convencer a la justicia, más aún cuando en la autopsia se determinó que la muerte no había sido a raíz de un disparo, sino por un edema craneal, provocado por golpes de puños o patadas. Además le encontraron heridas cortantes en el cuero cabelludo y en los brazos. Pero no solo eso, también descubrieron otras lesiones de vieja data, y muchos testimonios de allegados a Valentina declararon que ella era víctima de violencia de género. Al caer la noche del sábado, el fiscal ordenó la detención de Páez, y el 5 de enero a última hora comenzaría a ser indagado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por ensañamiento. A los pocos días del femicidio de Valentina, Olavarría se declaró en estado de emergencia por la cantidad de casos de violencia que llegaban a la Oficina de Políticas de Género. En noviembre de 2022 inició el juicio, en donde los 12 jurados declararon posible culpable a Diego Páez. La defensa de Páez sostuvo como teoría del caso durante toda la etapa de investigación e intermedia esa posibilidad de que había existido un ataque externo y además, al iniciar la primera jornada de debate, planteó la inimputabilidad de él. Pero el pedido no tuvo un sostenimiento firme, porque durante las 4 audiencias hubo testimonios que dejaron en evidencia que Páez era el responsable de la muerte de Valentina. La doctora Paula Serrano, fiscal de la causa, y el doctor César García, abogado de la familia Valentina, pidieron cadena perpetua para el acusado, por haber sido condenado por el jurado como responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, en este caso pareja, por ensañamiento y por su comisión mediando la violencia de género. Lo cual fue así, y el 30 de noviembre Diego Ezequiel Páez obtuvo su condena. La violencia de género es una problemática que abunda en Argentina y en el mundo, y aún así las políticas públicas muchas veces no alcanzan a respaldar o acompañar completamente a las víctimas. Esto conlleva que familiares de víctimas y hasta las propias víctimas se encarguen de crear espacios de contención y acompañamiento para las personas que sufren este tipo de violencia, como lo fue en su momento la Casa Popular Valeria. Es reparador para las dos partes, ¿no? Tanto para las familias como para las pibas. Es muy reparador y también son instancias de mucha revisión y de mucha reflexión, ¿no? Porque sucede muchas veces esto, en los procesos de violencia una cree que salió, cree que lo superó y te encontrás con una nueva forma de violencia y ahí está la otra para advertírtelo, que seguramente estuvo ahí. A mí me parece que son espacios, los espacios comunitarios tienen un poder terapéutico que no se da en otras instancias y que muchas veces no se da tampoco bajo la mirada del Estado, ¿no? Por eso es importantísimo que puedan existir espacios comunitarios de ayuda mutua, de acompañamiento sobre las mismas situaciones, porque no es como hacer catarsis, ¿no? Creo que quizás en esa catarsis uno se encuentra, ¿no? Y cuando te encontrás te das cuenta que no te pasa a vos solo, que le pasa a muchos. Bueno, entonces y ahí es un problema de todos y de todas. Osana plantea la transformación que generó este espacio, haber escuchado y acompañado tantas historias, y hasta el propio femicidio de Valentina, que de cierta forma marcó a la ciudad de Olavarría y su forma de tratar la violencia de género. Sí, marcó un antes y un después, porque yo creo que fue por la juventud de ella,
todas las características de ella, pero también fue porque fue la primera vez que logramos organizarnos con un objetivo que trascendía el reclamo, ¿no? Que trascendía la expresión de dolor. Y armamos la ordenanza de emergencia. Y bueno, desde el 2020 que Olavarría está en emergencia por violencia de género a partir del femicidio de Valentina. Escuchamos la historia de Valentina Gallina, una de las tantas víctimas de violencia de género de Olavarría y del país. La justicia en este caso accionó rápidamente, pero aún siguen faltando políticas efectivas que ayuden a prevenir estas situaciones y que contengan a las víctimas durante el proceso judicial. En el próximo capítulo vamos a hablar de un caso que comparte el escenario de violencia, pero esta vez no fue una pareja ni ningún vínculo amoroso, sino algo más absurdo, una discusión en la calle. Una pelea entre adolescentes se llevó la vida de Morena Brendel, una chica de tan solo 15 años. Te invito a que sigas escuchando Heridas Abiertas. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en esta historia en donde algo tan rutinario como ir al almacén se volvió fatal. Horror en Olavarría. Víctima de un femicidio. Lo mató, no sé. En el crimen, Un femicidio. Doble homicidio. Heridas Abiertas. Casos policiales ocurridos en la ciudad de Olavarría.